Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Break. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y bienestar emocional. Coffee Brain es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel. Está con nosotros la doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Buenos días a todos. La maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Clau, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. La maestra Corina Schroeder, psicóloga, psicoanalista, con apoyo en crianza y apego. Buenos días, Cori, bienvenida. Gracias, Kitsia. Buenos días. La maestra Mariela Pérez, psicóloga con maestría en psicopedagogía y fundadora de Si Puedo, Sí. Buenos días, Mariela, bienvenida. Buenos días. La psicóloga Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola a todos, buenos días. Y la doctora Vanessa Janet Ponce Navarrete, especialista en neurología pediátrica. Buenos días, Vane, bienvenida. Hola, Y buenos días. Monique de Amazon Estrategia Digital, responsable de la producción y transmisión técnica del programa. Gracias, Monique. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y tengo el gusto de conducir esta sesión. Los invitamos a quedarse con nosotras mientras abordamos el tema de hoy, que es la segunda parte del programa de la semana pasada, que los invitamos a que lo vean en YouTube, en Spotify. Padres narcisistas, consecuencias de nacer en una familia con cuidadores. Hablamos un poco sobre el narcisismo y respondimos algunas preguntas de programas previos sobre el narcisismo y empezamos a mencionar cómo se ve un padre o una madre narcisista. Al final de nuestro video anterior, Corina nos hizo un resumen de los puntos que tocamos y el día de hoy vamos a terminar todos estos puntos de cómo se ven los padres narcisistas, las estructuras familiares disfuncionales, el impacto emocional que esto tiene sobre los miembros de la familia y bueno, evidentemente las soluciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora, ya que descubrí todo esto? Adelante, Cori. Muy bien, Kitsia, muchas gracias. De nuevo, buenos días a todos. Entonces, sin más preámbulo, ¿por qué no seguimos? ¿No? Con dándole como un poquito de continuidad a cómo se ven estos papás y las consecuencias que tienen como de adulto, cómo se va viendo ese niño y cómo se va viendo ese adulto. Entonces, siguiendo la orden del día, ¿no? El siguiente punto con el que hoy vamos a empezar, estas personas, estos padres, este padre o esta madre o este cuidador primario, son como los maestros de la distracción, ¿no? Entonces ellos tienen este arte para cambiar las cosas. Entonces, si alguien intenta poner un límite de algún tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mamá, a mí no me gusta la comida, ¿no? No me gusta la sopa, no me gustó. Entonces, se vuelve un tema de evaluador en donde es que tú nunca comes, es que no te das cuenta del sacrificio que yo hago para hacer la comida, yo paso mucho tiempo cocinándote a ti, es que ahora tú me haces enojar, tú me haces sentir triste. Y el chiste es que ya no estamos hablando de que a lo mejor yo cociné mal o no, o me pasé sal o no, o que el otro niño tiene el derecho de que no le guste algo de comer, ¿no? Sino que ahora estamos hablando de cómo yo soy una víctima porque nadie reconoce mi esfuerzo, porque nadie reconoce lo que yo estoy haciendo, porque nadie me toma en cuenta y entonces se trata de mí y no se trata de el otro. Entonces, esto en adultos, pues bueno, son adultos muy inseguros que nunca saben bien qué decir, que cuando dicen cosas piensan que es igual a conflicto y que esto, bueno, va a generar pues una sensación de culpa, ¿no? Una sensación de, bueno, yo decir cosas que me están pasando a mí me hace mal, me hace sentir al final todavía más mal de lo que ya me sentía. Entonces prefiero callar y estoy siempre como siendo muy inseguro. No veo manitas levantadas, entonces voy a seguir porque la idea de hoy, el objetivo es como terminar. Bueno, perdón, Adelante, Claudia. Clau. Ya la levanté rápido, pues que estaba yo aquí apachurrándole el botón y no salía. Creo que es importante ya porque empezamos así como ya en todas las características, recordar, ¿no? Es un tema de narcisismo, como en muchos temas de salud mental es un espectro. Hay una cosa también que se llama trastorno narcisista de la personalidad. El narcisismo como tal es una descripción, que es mucho de lo que hemos estado haciendo, y ya el trastorno como tal, bueno, está
en las guías clínicas, en el DSM-5, en la CIE-11, con toda una serie de características muy específicas. Y como en la parte, vamos a decir, muy descriptiva de estas personalidades, recordar que son pues personalidades con mucha arrogancia, que pueden ser coercitivos, que no se les da el tema de la seguridad, hay falta de empatía, hay una búsqueda de validación constante, hay envidia, hay una necesidad de reconocimiento, hay una sensación de que tienen el derecho de, entonces como en general, una vez más en un espectro de lo más manejable a lo que realmente puede ser hasta peligroso. Y respondiendo a una pregunta que me hicieron rápidamente, Cori, es que yo mencioné la vez pasada que acorde con la doctora Ramani, con otros especialistas en narcisismo, hay narcisismos con apellido, ¿no? Hay quien habla de 4 subtipos, 7 subtipos en general, pero sí es puntualizar que cada uno de estos subtipos va a tener patrones diferentes y va a tener impactos distintos también, dependiendo de quién vienen, si es un cuidador primario, si es un compañero de trabajo, si es hacia un niño o si es hacia un adulto. Y mencionarles rápidamente, porque alguien por ahí me preguntó si los podíamos mencionar, es que hay el grandioso, el encubierto, el vulnerable, el antagonista, el maligno, hay uno benigno, un benigno, entre comillas, generacional, cultural, y hay uno que puede ser como toda una combinación, ¿no? Una vez más, son diferentes subtipos acorde con distintos autores hablando de este espectro, no del trastorno de personalidad narcisista que tiene ya ahí, bueno, síntomas muy claros y que están además previstos en estos documentos en los que se basan pues todos los profesionales de salud mental. Y ahorita Cori pues empezó a ver esto de cómo se ve, ¿no? Cómo se ve hacia afuera esta personalidad. Y habíamos mencionado pues muchas cosas que ahorita estamos retomando, ¿no? Sí, el control excesivo, la triangulación, la falta de límites, etcétera. Adelante. Muchas gracias, Clau. Sí. Entonces, otra característica es esto de que culpan al otro, son expertos en culpabilizar al otro. En este caso estamos hablando de los niños, ¿no? Entonces llegó tarde porque el niño no se alista, ¿no? Cometo errores porque el niño no escucha. Y lo mismo que el episodio pasado, ¿no? De Coffee Brain, el niño tiene 2, el niño tiene 3, ¿no? Y yo diría, aun cuando el niño tenga 15, o sea, hay veces que los niños sí están en un proceso, pero están normalmente en un proceso de rebeldía frente a estos padres abusivos. Entonces, bueno, ellos son expertos en culpabilizar, es una culpa tóxica en donde toda la culpa es del otro, que también va de la mano con la proyección, y yo no asumo mi 50% de responsabilidad frente a este o el otro acto. Otra característica que tienen es que enferman o inutilizan simbólicamente a los hijos, ¿no? Entonces, esto también viene con esta parte de querer ser protagonistas de la vida de todos. Entonces, el niño no es rápido y entonces yo tengo que ponerle las agujetas o no le enseño a cocinar porque solo yo sé cocinar o porque no se pueda quemar o porque no pueda mantener el orden o porque no deje todo limpio. No lo dejo hacer la tarea porque entonces no se va a sacar 10. Entonces, sí, son padres que tienden a, en voz de la perfección, en voz de por tu bien, en voz de, yo sé lo que te conviene, son papás que no permiten el desarrollo, la individualización y la independencia del niño, del chavo, del adolescente, ¿no? Entonces, yo también, voy a decidir, esto lo vamos a ver más a fondo un poquito más adelante, pero yo también voy a decidir quiénes son tus mejores compañías, tus mejores amigos, tus novias, tus novios, entonces yo voy a saber estas cosas mejor que tú. Adelante, Clara. Un poquito como a manera de resumen para quien tal vez no haya escuchado todavía el episodio anterior, en diferente orden tal vez, pero es esta competencia tóxica, estas envidias y celos, esta manipulación emocional, la falta de empatía, la crítica constante, la invasión de límites, la triangulación, la inversión de roles, el manejo de la culpa, que tienen, pues van, una vez más, acuérdense, esto nos puede pasar a todos de vez en vez. El tema es la sistematización, ¿no? Es la forma, que se vuelve la regla, no la excepción, y por lo tanto empieza a tener efectos que además también están bastante bien puntualizados pues en el entorno, ¿no? En el entorno de estos niños. Recordemos que el narciso se pierde en su reflejo,
Y en el tema de los niños es que no aprenden a reflejarse, a ver su propio reflejo, ¿no? Todo es a través del reflejo de esa persona narcisista. Adelante. Antes de la palabra, Sandra, es que escuchaba a una experta en temas de narcisismo y decía, el reflejo del hijo de la madre narcisista es un reflejo de un espejo roto, ¿no? O sea, sonaba, mejor no lo podía haber descrito. Me veo y me veo roto en el espejo. Adelante, Sandra. Sí, incluso yo pensaría que el reflejo de un niño con una madre narcisista puede ser hasta su propia madre, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que en esta falta de diferenciación, la madre o el padre entiende que el hijo es casi como una extensión de sí misma, ¿no? Y eso es tremendo, es como negarle su propia identidad, el derecho a ser él o ella misma, al niño, ¿no? Y entonces, por supuesto, le dificulta la capacidad de tomar decisiones, o sea, yo sé lo que te conviene, y entonces, desde que son, bueno, entiendo, son chiquitos y entonces a lo mejor sí, la mamá le va a escoger la ropa, pero eventualmente los niños ya están a cierta edad y ya pueden elegir cosas como, eh, eh, no sé, me pongo este vestido, me pongo este short, tengo calor, no me pongo el suéter, ¿no? O sea, vamos, coartarle desde que son muy pequeños la libertad de decidir. Y cuando son grandes, ¿qué les gusta aquí? Adolescentes, no pueden decidir absolutamente nada. Y cuando son jóvenes y cuando son adultos, y eso somete a la persona a una búsqueda constante de la aprobación del otro, una personalidad dependiente que requiere del otro para poder plantarse en la vida. Y eso es como aniquilarlo, ¿no? Eso es aniquilante, es avasallante definitivamente. Adelante, Mariela. Pues solamente platicar una anécdota de una mamá, una paciente que le describía a su mamá como una persona narcisista. Y dice, ella me contó que de niña se refugiaba viendo la televisión y veía un programa que se llamaba El vecindario del señor Rogers, ¿no? Que era con títeres y que lo que decía constantemente daba un mensaje como me gustas tal como eres y también algo así como eres especial simplemente por ser tú. Entonces dice que ella veía todos los días este programa del señor Rogers y que tomaba esas palabras y que ahora ella puede rescatarse a sí misma a través de ese reflejo de me gustas tal como eres y eres especial por ser tú. ¿No? Entonces, bueno, yo me pongo a pensar cómo también a veces hay niños muy resilientes, ¿no? Que encuentran la manera de salir adelante y también cómo hay espacios que aparentemente son espacios mínimos, pero que pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Adelante, Abril. A mí me ha tocado ver un poco cómo esto puede llegar a provocar diferentes cosas. Hay como dos versiones. Por un lado, y hay estudios sobre esto, cómo los niños que son no abandonados, no es que no estén los papás, pero es esta parte en donde los papás están, pero no están, ¿no? Completamente ausentes, que en inglés lo llaman neglect, es como una negligencia, ¿no? De estoy, pero no te pelo. Y los niños tienden a volverse muy hábiles. En las pruebas de inteligencia salen muy arriba, ¿no? Y son niños que saben resolver problemas muy rápidamente. Pero también son niños que cuando tú les pones pruebas de autoestima, pruebas de ansiedad, vamos, cuando empiezas a ver toda la parte socioemocional, los ves también con la ansiedad súper arriba, ¿no? Y con la autoestima súper abajo. Es donde se sienten, pese a que resuelven, se sienten muy incapaces. Entonces ahí es donde empiezan a brincar justamente estos problemas. Pero también está el otro lado, en donde se vuelven muy dependientes y a veces no es que tengan, no es que haya un déficit de atención, porque acá normalmente ya cuando yo lo veo, pues sobre las pruebas, sobre los perfiles, no es algo que me salga de la norma y me dé para decir, estamos hablando de un problema a nivel cerebral, pero es algo que ves como en tendencia. Tienen problemas a la hora de planear, a la hora de saber cuál es paso número uno, paso número dos, esta planeación secuencial, y también problemas en la flexibilidad cognitiva. No sé cómo adaptarme a los cambios.
no me doy cuenta en qué momento sucede un cambio y no sé cómo adaptarme a él. Entonces, si no estoy planeando y si tampoco sé adaptarme a los imprevistos, esto es un pequeño caos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como las dos versiones de esto que yo veo que, claro, con las historias clínicas y conforme, esto es como una observación que he ido haciendo a lo largo de las vidas, en donde no es que haya un déficit de atención. Generalmente estamos hablando de muchos trastornos de ansiedad que vienen desde cómo aprendieron a vivir, ¿no? Adelante, Vale. Vale, tu Vale, micrófono. micro. Y pues justamente también para complementar un poco de que en los niños es lo que vemos, dependiendo de cómo se gesta esta familia narcisista, pues se pueden ir presentando diferentes patrones en ellos, ¿no? Desde aquellos niños que desarrollan un poco más de habilidades, a veces en forma compensatoria, a que fueron pues olvidados o no se les dio suficiente importancia, hasta los otros que caen en una deprivación afectiva y que incluso también impacta en su desarrollo, mostrando habilidades inferiores para su edad y que de hecho dentro del estudio del narcisismo, pues creo que más adelante nos van a platicar cómo se denominan a este tipo de pequeños, ¿no? Que crecen dentro de esta familia y que tienen ya nombres específicos con características bien estudiadas del impacto que tienen estos comportamientos en su desarrollo y también en sus etapas de vida futura. Adelante, Clau. Creo que también es buen momento, ¿no? Porque digo, depende del impacto y depende cómo este chiquito viva en la familia. La vez pasada hablábamos de esta sensación de insuficiencia, de no importa lo que haga, de todas maneras no le atino, de hipervigilancia, de sentirse defectuosos. Hay otros niños, los que son como los escogidos, los perfectos, los que cumplen con las características del padre o la madre narcisista, que tendrán otros efectos, o los que son invisibilizados. Pero sí hay como varias cosas que podemos identificar, por ejemplo, trastornos del sueño, ansiedad generalizada, enfermedades psicosomáticas, depresión y pérdida del sentido de vida en algunos casos, y hasta, acorde con Gabor Maté, síndromes de estrés postraumático complejo. Es decir, el cuerpo empieza a resentir también y a manifestar esto que de manera sistematizada estoy viviendo en el ambiente donde quien más debe cuidarme no me da esta certeza, esta seguridad, y un día me descalifica y el otro día es lo mejor que pude haber hecho, como en estos ciclos que hablábamos también la vez pasada de sobrevaloración, reprobación, descarte y no saber exactamente qué puede pasar. No hay esta predictibilidad, esta certeza, esta consistencia que los niños y las niñas necesitan. Adelante, Cori. Gracias, Clau. Sí, bueno, otra característica es que aplican la ley del hielo, ¿no? Entonces, en inglés sería algo así como my way or the highway. Es un tema de chantaje, un tema de si no es como yo digo o no es lo que yo quiero, entonces no quiero lidiar contigo, no me peles, ¿no? Y entonces estas mamás que le dicen, ponte el vestido rosa, no, yo quiero el vestido azul. Ah, bueno, entonces haz lo que quieras, no vayas, no vamos, no me hables, no vengas a mí, ¿para qué me preguntas? Y siempre es un tema de evaluador en donde acaba en que uno se siente completamente insuficiente. Como decían ahorita, no hay manera de ganar. Entonces, otra característica, si se van dando cuenta, vamos como de la manita, es el rechazo, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión, porque acuérdense que hemos hablado, y lo vamos a extender en un momento, de este tema de los roles de los hijos frente a los padres narcisistas. Entonces, si a ti te tocó ser el niño predilecto, el golden child, el one and only, ¿no? El favorito, tú sí vas a recibir un afecto siempre y cuando sea eso que yo necesito de ti. Y tú te vas a esforzar un montón en complacerme, vas a ser el niño que seas obediente, el que te saques dieces, el que cumplas todas mis necesidades. Sí, pero el otro, el que no es el golden child, en él voy a poner todo lo malo, voy a ver el rechazo, tú no vengas, ay, es que tu hermano ya sabes cómo es, ay, es que con él no se puede negociar, ay, es que tú ya sabes que es un conflicto, es el berrinchudo, es el que cuesta trabajo, y esto lo generan, esto es complicado de entender, porque esto lo generan para generar una especie de competencia entre ellos, en donde el premio es mi amor. Entonces,
yo desprecio a uno para que el otro escarmiente y se porte súper bien y haga todo lo posible por complacerme, para que entre ellos haya una competencia de ver quién me complace más. En realidad a mí no me importan ellos. Esto es un acto inconsciente, no hay ningún padre que diga conscientemente, ay, a mí no me importan mis hijos, pero esto ocurre, por eso es un trastorno de personalidad. Esto ocurre, así se comportan y así es como se ve de afuera. Un niño predilecto por sobre todas las cosas y otro que no. Y los dos, porque son mis hijos y esa es nuestra naturaleza, quieren buscar el amor constante, solamente para encontrar rechazo o miedo a que si no lo hago así me va a ir. Y entonces los dos se esfuerzan un montón por obtener mi validación, mi amor, mi cariño, y yo a uno no se la doy. Es algo así. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ve? Un hermano se va a sentir muy culpable de ser la monedita de oro, ¿no? Se va a sentir siempre como con esta necesidad de rescatar a todo el mundo, y entonces así se van a ver mis parejas, ¿no? Parejas como de alguna manera inferiores a mí, que yo tengo que rescatar constantemente, o a mis amigas, o a otras personas, así se ve como en la adultez, y el otro, el que siempre es complaciente, pero además de que siempre es complaciente, siempre se queda con la sensación de no ser suficiente. Entonces, yo que me esfuerzo tanto, yo que lo doy todo, yo que siempre pongo a todos de primero, nunca recibo eso, esa validación, ese amor, esa aceptación. Entonces, siempre me siento como que yo soy insuficiente. Otra característica es que ejercen como un tipo de explotación o violencia, ¿no? En donde le exigen al otro que hagan algo que no pueden hacer o que no pueden hacer todavía. Como por ejemplo estas mamás que insisten en que sus hijos aprendan a escribir y con letra bonita, porque si no, pobre de los niños, en el kinder, ¿no? O que se sepan las tablas de multiplicar de memoria y sin errores antes de tercero de primaria. O cosas así. O que te toque el piano a la perfección a una edad en la que todavía no están preparados para hacerlo. Y que si no lo hacen, entonces hay violencia y dice, son papás que dicen es que no te esfuerzas lo suficiente, es que si no te desconcentraras, es que si no te lo tomaras todo de juego, y entonces ponen esta responsabilidad en el niño, que es una responsabilidad que todavía no le toca al niño tener ese tipo de responsabilidad. Ayer justamente me decía un paciente, me decía, es que el niño de 6 no se sacó primer lugar en el taekwondo porque estaba distraído, ¿no? Y entonces, muy probablemente no era porque el niño estaba distraído, sino porque el niño tiene 6 y estaba compitiendo con personas que no, que eran mayores o que tenían más habilidades o que entrenaban más. Pero el papá en su regaño o en su llamada de atención ya le hace sentir a esta criatura que es por su culpa, por no estar atendiendo, porque no le echó tantas ganas, ¿no? Que no se sacó pues el primer lugar. La otra es que como que te lavan el cerebro con narrativas confusas, ¿no? Entonces, en donde te hacen creer una cosa que realmente no es, o te hacen sentir culpable, pero al mismo tiempo, por ejemplo, este papá decía, ay, estuvo muy bien tu torneo de taekwondo, pero hubiera estado mucho mejor si te hubiese sacado el primer lugar. Entonces es como, bueno, estás orgulloso de mí, pero al mismo tiempo no lo estás. Entonces yo me confundo. Sí, Abril. No, tu audio, no sé. Ya. Nada más, me gustaría, porque ya vamos a llegar a la media hora, que comenzáramos a hablar de las soluciones, porque de repente yo, escuchándolas, como que de repente uno va encontrando muchas cosas. Como decías al principio, ¿no? Del programa anterior, todos tenemos en algún momento alguna conducta, ¿no? Todos hemos en algún punto, ¿no? O nuestros padres en algún punto y así de repente las vamos encontrando, ¿no? Y ahorita que voy escuchando de repente unas sí, unas no, y así dices, ok, ¿cómo le hago? Es decir, tenemos que pasar a las soluciones, ¿no? Y es como, ¿cómo le hago desde todos los puntos? Porque no nada más es yo hijo, sino yo papá. O por ejemplo, yo, mamá, que sé que el papá es narcisista y quiero rescatar a mi hijo de eso,
o como veo que soy como consecuencia de todo eso y ahora ¿qué hago? ¿Para dónde vamos? Para allá vamos, no vamos a correr. Entonces, otra característica, ¿no? Es este es muy importante y no me la voy a saltar, que me parece que es una de las más importantes y de las más confusas para todos los adultos de entender, por supuesto también para los niños, que es, y es una cosa que seguramente a ustedes les han preguntado todo el tiempo, a mí también, es esta parte de la empatía cognitiva. Es muy importante hablar de esto porque la empatía cognitiva no es la empatía en la que a nosotros nos sirve ser empáticos para ponernos en los zapatos del otro y entender desde esa visión algo, un dolor, un entendimiento de algo, ¿no? Sino que yo, en efecto, soy experto en leer al otro, soy experto en leer las necesidades del otro, pero ese conocimiento yo lo uso a mi favor. Yo lo uso a mi favor precisamente para la primera etapa del narcisista, que es el love bombing. Entonces yo puedo leer en ti tus necesidades afectivas, tus carencias afectivas más profundas, quizás inclusive mejor que tú. Y entonces eso lo utilizo a mi favor para atraparte. Entonces, si tú tienes una herida de abandono, no te preocupes, yo te voy a dar todo eso que tú necesitas, toda la atención, todo el cariño, todo el afecto, solo para después retirártelo. Entonces la gente me pregunta constantemente, pero es que sí tienen empatía porque sí saben, sí tienen empatía, tienen un tipo de empatía que se llama empatía cognitiva, en donde yo utilizo esa información que adquiero del otro y que soy experto y nadie me puede ganar para mi beneficio y en contra del otro. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que sí hay empatía, que se llama empatía cognitiva y que nunca es en función de mí, es en función del otro. No sé si aquí haya algún comentario, ¿no? Entonces seguimos. Bueno, ya para terminar, ¿no? Ahorita para hacerle caso a Abril un poquito de que ya vamos a llegar a la media hora, es una de las otras cosas, yo creo que vale la pena mencionarlas, es como la disonancia cognitiva, en donde hay un amor mezclado de culpa, un amor mezclado de odio, un amor que duele, que es así es como empezamos los programas, ¿no? Es al final un conocimiento, un entendimiento de que amar a mí me duele. Entonces, si yo doy mucho, si yo complazco, de todas formas me siento vacío porque no fui suficiente. Pero si yo doy odio, entonces me siento muy culpable porque se me ocurrió poner un límite que desde luego, desde cuando soy niño, soy muy torpe, ¿no? Y me hacen sentir culpable. Entonces, al final del día yo me confundo y entiendo que el amor o me cuesta mucho o me genera mucha culpa y mucho desdén a mí mismo. Y entonces me vuelvo muy desconfiada a la hora de sentir emociones profundas. Obviamente ellos juegan con las emociones del otro y lo saben perfectamente bien. El ciclo del que tanto ha hablado Clau, ¿no? Es el ciclo de victimario, víctima, salvador, victimario, víctima, salvador. Como yo les decía hace un momento, tú me quieres complacer a mí porque eres un niño y quieres obtener mi validación como padre, y entonces yo te hago sentir insuficiente y entonces tú pues te enojas y entonces me quieres poner un límite y yo entonces te hago sentir súper devaluado y o te gaslighteo, ¿no? Te hago sentir inadecuado y entonces tú te esfuerzas más porque esto te genera a ti culpa y es un vicio del que es muy difícil salir hasta que uno aprende a solucionar los 3 puntos de los que Abril tiene prisa de que lleguemos ahí para poderlos desglosar con mucho tiempo. Una cosa más es que ellos tienden a generalizar pues nuestros errores. Ahí voy, Clau. Nada más para terminarlos de mencionar. Obviamente transgiversan la realidad, que es un tema del gaslighting. Recuerden que en este ciclo ellos te aspiran de regreso, ¿no? O sea, nunca te permiten dejarte ir. Siempre que tienen como la sensación de que ya te vas y que ya vas a poner un límite ahora sí de verdad, un contacto cero, te dan este anzuelo que tú vas a picar, porque acuérdate que tienen empatía cognitiva en donde te van a dar eso que tú necesitas más para que no te acabes de ir. Entonces son personas que realmente desean tu miseria para que yo la pueda restablecer
y te pueda atrapar un poquito más solamente para después destruirte y entonces cuando estés a punto de volverte a ir, yo te vuelvo a dar un poquito más. Sí, claro. Creo que es también importante no poner la responsabilidad nunca en los niños, ¿no? Porque estamos hablando de padres y madres narcisistas y me preocuparía un poco como, ok, padres y madres narcisistas, sí, de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos, de adultos. En el caso de los niños, lo decía Kitsa la vez pasada, pues están atrapados en un ciclo que a veces no entienden. Hay niños, estoy pensando en una señora que me decía, no, yo me rebelaba, ¿no? Yo me rebelaba, pero ¿qué podría yo haber hecho tan mal que a los 9 años me hacían una maleta y me decían que me tenía que ir de la casa, ¿no? Si además me sacaba las mejores calificaciones y de verdad decía, ojalá yo hecho algo como que realmente mereciera, bueno, creo que nunca merece una cuestión tan violenta como esto, pero acuérdense que son también reacciones sobredimensionadas a conductas muy de la edad, ¿no? Los niños y las niñas de pronto no entienden por qué esto fue tan grande, ¿no? No fue para esto. Entonces, ojo con las soluciones, porque me parece que es, por supuesto que las hay, ¿no? Hay muchas teorías que nos dicen silencios estratégicos, no escalar en la discusión. Estoy pensando en diferentes opciones, pero ojo. No necesariamente esto cae en la cancha de los niños, para que empecemos como desde esa plataforma, como ven. Bueno, yo diría nunca cae en la cancha de los niños, ¿no? Una de otras de estas cosas es que son sumamente controladores, como ya hemos mencionado en diferentes ejemplos. Ellos van a controlar tu dinero, van a controlar el tipo de trabajo que tienes, van a controlar los tipos de amigos que tienes, los tipos de novios que tienes conforme vas creciendo en diferentes etapas, van a controlar cómo educas a los hijos, van a controlar cómo te vistes, van a controlar el lugar en el que vives. O sea, siempre van a controlar tu realidad y te van a hacer sentir culpable o insuficiente si no haces eso que ellos consideran adecuado. Sí, claro. Pensando en lo que acaba de mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay silencios estratégicos, decir no sin explicarlo todo, no entrar en provocaciones, mostrar que puedes avanzar sin ellos, ya no reaccionar como solíamos, retirarte con dignidad si no hay un cambio real, pero una vez más, esto mucho más aplicable al mundo del adulto. Una manera de conclusión, después de revisar estos puntos, se podría decir que la consecuencia más profunda, lo que yo voy a vivir como adulto, donde yo me voy a parar y voy a decir, híjole, es como este abandono del yo, de la estructura psíquica que conocemos como el yo. Yo no sé qué quiero, yo no sé quién soy, yo no sé qué me duele, yo no sé cómo amo, yo no sé qué digo, yo no sé qué pienso y todo le tengo que preguntar a alguien más, ¿no? Y alguien más me define todo el tiempo. Fuiste querido, sí, pero también fuiste usado. Entonces, esta ambigüedad causa mucha confusión, mucha culpa, traición interna, porque entonces o te complazco a ti y entonces me traiciono a mí, pero entonces me traiciono a mí y entonces siento culpa por no darte lo que tú siempre me has pedido. Y es una gran, gran dificultad para confiar, no solo en el otro, obviamente, la desconfianza es en uno mismo. Soy yo el que no soy confiable para mí mismo, obviamente tengo autoestima destruida. Y es así como ser un adulto, es así como un adulto llega a terapia con estos conflictos. Sí, Kitsia. Y algo que se describe mucho es el famoso falso self, ¿no? O sea, no sabes quién eres. Te construyes tus, o tu narrativa, tu autenticidad, la construyes a partir de la necesidad de toda la gente que te va rodeando en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Y entonces aquí es cuando se preguntan, ¿y estos vacíos, no? Esas personas que viven con esos vacíos o que son extremadamente complacientes o que de pronto les preguntas, ¿y tú para dónde vas en la vida? ¿Tú qué quieres? ¿A ti qué te gusta? Y que no hay respuesta, ¿no? Hasta se sorprenden que uno les pregunte, ¿qué necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres de la vida? ¿Cuál es tu propósito? Adelante, Clau. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. La doctora Ramani, que si la buscan van a encontrar ahí mucho, mucho material que ella publica, se ha vuelto como esta experta en narcisismo, no es la única, pero ella habla que, ¿se acuerdan que yo les decía la vez pasada que ella habla de que esto es un problema de salud pública? Y cuando lo explica te dice, a ver, no es casualidad que hoy hablemos tanto de narcisismo, ¿no? En temas de salud mental hay como las épocas y los trastornos y las enfermedades. Dice, en una cultura que está basada en el tener,
no en el ser, en el hacer, no en el ser, en presentarte de cierta manera, y más ahora, una vez más, con los likes de redes sociales, con cumplir ciertos estereotipos. Imagínense además chiquitos que hayan crecido en estas familias donde hay presencia narcisista, donde este sentido de identidad queda pues totalmente supeditado precisamente a la aceptación del otro, que además es una aceptación que nunca llega del todo. Es decir, no es en balde que hoy estamos hablando tanto de narcisismo, porque no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, y ves jovencitos cada vez más chiquitos. Acuérdense que las crisis de aumento de tentativas de suicidio y suicidios consumados entre 10 y los 14 años, hace aproximadamente 10 años, esta pérdida de sentido de vida, ¿no? En niños que tendrían que estar jugando, ¿no? Por ahí va. Y bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la solución si hay una luz al final del camino? Para empezar, como empezamos los programas, el paso número 1 es detectar que yo necesito ayuda, que me incomoda el amor, que me incomoda la cercanía, que me siento mal, que todo el tiempo me siento insuficiente. O sea, detectar que estoy triste, que no puedo hacer vínculos afectivos significativos donde yo no me sienta en una relación de abuso. Tengo mucho miedo de cometer los mismos errores con mis hijos, pero no sé muy bien cuáles, ¿no? Entonces, paso número 1, pues levanten la mano, pidan ayuda, acérquense a los profesionales de la salud mental. Hoy día hay un montón de información en internet, o sea, si algo te hace clic, no dudes en preguntar, no dudes en preguntar, no estás solo, ¿no? Y bueno, yo diría que podemos trabajar, o sea, si un paciente, ay, güey, pero si un paciente llega a consulta con esto, o sea, ya pudimos hacer el diagnóstico, ya sabemos que tiene esta estructura, son estos hijos, ¿no? Estos adultos. Entonces nosotros podemos centrar la terapia, o podríamos centrar la terapia en 4 puntos fundamentales. Uno, el primero sería dejar de complacer a todo el mundo. Como yo siempre le digo a mis pacientes, complacer está bien cuando se está en una pareja, ¿no? Un poquito pierdo yo un poco, el otro también pierde un poco y generamos un tercero que es la relación. Complacer al otro está bien, si estamos en este mundo, pues un poco de actitud de servicio, pero la regla de oro es yo primero. Cuando yo pierdo tanto que me quedo sin mi yo, que me quedo sin mi self, que me quedo sin mi dinero, que me quedo sin mi libertad, que me quedo sin mi paz mental, entonces ya estoy complaciendo, ya me estoy haciendo daño, ya estoy poniendo al otro antes que a mí, ya no, esto no es un tema de egoísmo, ¿no? Aquí hay mucha confusión, dónde soy egoísta y dónde no, y ahí es donde está el trabajo terapéutico. Ay, perdimos la conexión de Corina. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. creo que yo puedo abonar a esto que está diciendo Corey ahorita. En el tema de la gente que está complaciendo todo el tiempo, fíjense que hay por ahí un estudio, no quiero citar la universidad, no me vaya yo a equivocar, pero que dice, la gente está complaciendo todo el tiempo, viendo las necesidades del otro, pero se vuelve algo tan automatizado que dejan siquiera de preguntar por las necesidades del otro. Y entonces empiezan a dar cosas que tal vez el otro ni se necesita, ni quiere, ni le ha pedido, y por lo tanto entramos en una espiral al revés donde ya ni siquiera veo lo que me das porque ni siquiera es lo que necesito. Es decir, el que da, da y da y da, deja de ver también al otro y empieza a dar por dar. Y entonces el otro menos valor le da a esto que se supone que tendría que dar. Entonces, dar de manera indiscriminada, sin poner, acuérdense que los límites son para nosotros, no son para el otro. Y es un tema de dignidad y respeto, ¿no? Hacia uno mismo. Pero yo sigo pensando cómo con los niños. Adelante, Sandra. Sí, es que definitivamente estando en una situación tan vulnerable del niño al adulto es muy difícil, claro, ya lo hemos dicho varias veces, que un niño pueda establecer esos límites y casi siempre es hasta que se es adulto. Bueno, si es adolescente se revela de formas completamente inadecuadas, ¿no? Y el problema sigue siendo el adolescente en términos generales, ¿no? Pero cuando es adulto y entonces empieza esta lectura, como decía Corina, de me siento inadecuado, siento que no soy suficiente, no tengo habilidades para relacionarme con los demás, entonces parece que se manifiesta el problema, ¿no? Se empieza a manifestar el problema.
El tema es que no siempre se tiene la conciencia de cómo me siento, ¿no? Se está tan atrapado en una relación de esta magnitud o de esta forma que no siempre se tiene conciencia de, híjole, creo que estoy complaciendo demasiado cuando además eso ha sido un hábito toda la vida. Y creo que es importante validar que hay señales que se perciben y que a lo mejor están tan presentes que la misma persona puede invalidar, pero que si agudizamos un poco más esto, lo empezamos a detectar, ¿no? El cuerpo manda señales, el cuerpo dice, esto no me gusta, el cuerpo dice, esto me está haciendo sentir incómodo, ¿no? Y esas señales están presentes todo el tiempo, desde que se es niño, ¿no? A lo mejor en ese momento no percibo que hay una dificultad con nosotros, pero si empezamos a poner atención a eso que ya está instintivamente, seguramente empezamos a encontrar salidas, ¿no? Y a levantar la mano, como dice Corina, hey, algo no está bien, ¿no? Abril. Adelante, Abril. Si entiendo bien, obviamente es voy y pido ayuda, pero en el día a día, bueno, por un lado, ¿qué pasa? Porque por ahí decían, una madre se da cuenta de que es narcisista. No, nunca se dan cuenta. Híjole, el nunca, que los nunca son malos. El nunca tal vez no sea cierto, ¿no? Tal vez haya personas que se están dando cuenta que por ahí algo tienen, que por ahí algo pueden mejorar, que por ahí algo. Ok, ¿cómo? ¿Cómo le puede hacer alguien que está un poco atrapado en su propio narcisismo y de repente nunca se va a atrever, ahí sí, nunca se va a atrever a pedir ayuda? Que son estas personas que dicen, es que yo no creo en los psiquiatras, yo no creo en los psicólogos, yo no creo que. Pero la evidencia, ¿no? Mi hijo, las broncas en la escuela, me están diciendo que algo está pasando. Ok, ¿por dónde podrían empezar o por dónde empezarían? Vamos, ¿cómo le podemos hacer, ¿no? Si soy esa persona, por ejemplo, ¿no? O claro, si soy el, el otro papá, ¿no? El que sí se está dando cuenta que aquí hay una relación que no voy a poder cambiar, porque aunque yo me separe, pues no va a dejar de ser el papá o la mamá de mi hijo y me estoy dando cuenta de esto. ¿Cómo le hago? Quizás un comentario va para eso, le paso la palabra a Cori. Yo quiero compartir. Yo Adelante. creo que híjole, no sé, yo en los años que tengo de experiencia no he recibido a alguien que diga soy narcisista y quiero cambiar, ¿no? Casi siempre llegan, a lo mejor porque ya alguien más ha padecido tanto esto, por ejemplo en parejas, ¿no? Ha padecido tanto esta relación que entonces viene a lo mejor como porque es que el otro está mal, ¿no? Y traen al otro como intentando cambiar al otro, ¿no? O porque de plano la otra persona está tan desesperada porque su pareja o porque sus hijos están teniendo tantas dificultades y solamente así es cuando llegan, pero una persona con esta personalidad es muy difícil que llegue de forma voluntaria, ¿no? A un proceso terapéutico, ¿no? Creo que no iría por ahí. Es que ni las víctimas, y ahorita les cuento, nada más doy la palabra a Corina. Bueno, víctimas por decir algo. Adelante, Cori. Sí, gracias, Kitsia. Gracias por dejarme a mí decirlo. Pero la respuesta a la pregunta de Abril es no. Ese es el conflicto. Esta es una personalidad grave, no tiene cura, no tiene remedio y no llegan al consultorio jamás, no se dan cuenta. Siempre, esta es la regla, por eso no son rasgos, es un trastorno narcisista de la personalidad. La culpa es de todo el universo menos mía. Yo soy incapaz de poder ver, absorber y asumir mi culpa. No, eso no va a suceder. Justamente estaba viendo un video bien bonito el otro día en estas redes, en donde decía ser hijo de padres narcisistas es como un niño que está en un campo abierto precioso estrenando su globo hermoso y en eso se le va. Y se queda ese niño viendo al cielo, deseando con todas las fuerzas que el globo regrese a su manita
Y esto no va a suceder jamás. El narcisista jamás se va a curar, jamás va a llegar a terapia y decir, ay, soy un mal padre, ayúdame. O sea, esto no va a pasar, siempre va a ser culpa de absolutamente todo el mundo menos mía. Entonces, por eso nos referimos, o sea, estamos enseñándoles, estamos avisando hoy, estamos anunciando cómo se ve el niño, pero en realidad el niño no escapa, es el adulto con estos conflictos que llega a terapia. Es el adulto que llega a terapia. Los narcisistas sí llegan a consultorio, pero jamás llegan por su tema de personalidad. Llegan por algo, alguna otra cosa, ¿no? Ay, mi novia me dejó. Y uno dice, ah, ¿cómo no? ¿Cómo no te va a dejar la novia, no? O, ay, pasó otra cosa. Pasó otra cosa que no tiene que ver, obviamente, con mi personalidad. Sí, Kitsia. La realidad es, digo, a ver, sí, efectivamente, el narciso está desahuciado y siempre lo he dicho y lo sostengo, ¿no? No, el tema de las víctimas es cuando llegan por todos estos puntos que estaba mencionando Corina, ¿no? Es cuando llegan porque el malestar es que son complacientes, cuando no saben poner límites, cuando son extremadamente perfeccionistas, cuando viven con vacíos, cuando no encuentran su valor. Y a partir de eso que el paciente pone sobre la mesa es que uno empieza a explorar como de dónde vienen y de dónde es la familia. Entonces el paso número 1. Cuando le damos al punto, son años de aceptación porque culturalmente honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, ¿cómo reconozco cultural y socialmente que mi padre y mi madre han sido los generadores de todo este sufrimiento que tengo ahora como adulto? Y ese es el obstáculo más difícil. O sea, el primero es llegar a que lo que a mí me genera malestar es resultado de. Y el segundo es, literal, como dicen los psicoanalistas, ¿no? Llega un punto donde sí tienes que crucificar a papá y mamá y sí los tienes que poner ahí, no para golpetearlos al presente, pero sí para poder validar, para poder reconocer ese daño que te hicieron. Y a partir de eso, entonces, lo trabajas y lo vas sanando a la par. A la par que tú vas trabajando tus propios sufrimientos, vas trabajando ese daño que te generaron. Pero es muy raro que alguien llegue y te diga, hola, vengo porque fui víctima de unos padres narcisistas. No, 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 no. Adelante, Cori. Sí, yo quiero agregar ahí nada más bajo la misma línea antes de pasar a la siguiente, que justamente por eso Mariela, Sandra, Vane, o sea, lo tienen difícil porque llegan estos niños con mucha claridad, que eso es evidente lo que tienen son estos padres, y se los vamos a decir a estos padres, pero estos padres en ese momento te devalúan y te dicen, tú no sabes nada, es que tú no entiendes, tú eres un mal doctor y entonces voy a ir con otro doctor, con otro terapeuta. Esa es la realidad, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Entonces, sí es o sea, sí es un tema de salud pública, sí es algo complicado. Voy a también citar a Kitsia, ¿no? Cuando dice es que debería haber licencias para ser padres, y sí, debería haber una licencia que te diga, ay, eres narcisista, tú no puedes ser papá, no puedes ser mamá, no tienes permiso, ¿no? Pero bueno, esto todavía no estamos ahí. Kitsia los mencionó ahorita rápido, vamos a ir uno por uno ya para ir dándole como conclusión. Entonces habíamos quedado que la primera es sanarme de mi complacencia, la segunda es sanarme de mi perfeccionismo, porque claro, yo trato de ser perfecta, yo trato de ser la mejor, yo trato de dar lo más de mí, y entonces me vuelvo esta persona súper, con niveles de exigencia elevadísimos. Yo le decía ayer a un paciente, es como si tú me dijeras que eres un tonto porque no puedes brincar y llegar a la luna. A ver, o sea, no podemos brincar y llegar a la luna. Entonces, bajar un poquito nuestros niveles de exigencia, bajar un poquito nuestros niveles de perfeccionismo, no a la mediocridad, porque siempre hay una confusión ahí, sino a la realidad. O sea, a algo que tú puedas lograr y cumplir y que no esté allá arriba, porque hagamos lo que hagamos, nunca vamos a complacer a estos padres. Es como lo que decía Mónica ahorita en el chat, ¿no? Este deseo de que baje el globo, pero no va a bajar. Todos sabemos que ese globo, hasta los niños saben que el globo no va a bajar por más que lo desees. Entonces, dejar de tratar de llegar a una perfección que no es alcanzable, como ese globo, y que solamente estoy alimentando yo mismo, ya de adulto, esta sensación de insuficiencia. Porque entonces yo me pongo estos niveles de exigencia inalcanzables que obviamente no alcanzo, y entonces yo misma empiezo a repetir ese círculo, ¿no? En donde tengo que ser una mamá perfecta o una estudiante perfecta o sea, estos niveles de perfección que no existen y que al final me deja yo esta sensación de que soy inadecuado. La otra, y esta es en la que nos atoramos todos, la más importante, es como si
tener padres narcisistas fuese igual a tener como un hándicap, como si me hubieran cortado una parte de mí que me permite poner límites. Es como si yo hubiera nacido sin una mano, pero es aquí, en la cabeza, no se ve. Pero es lo mismo, dice Sandra, las dos manos, sí. Es como si de verdad no tuviera esa capacidad, no, fui mutilada al nacer para poder aprender, para poder establecer límites. Entonces, cuando llega a terapia, yo les digo a mis pacientes, pues mira, tenemos que aprender a poner límites. Se resisten, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, que me parece chistoso. Yo les digo a mis pacientes, es como si tú llegaras a terapia por fin y yo te dijera, mira, tu problema es que no sabes poner límites, así como si yo te dijera, lo has aprendido muy mal toda la vida y desde ahora no te puedes lavar los dientes nunca más. Entonces todos me hacen cara así, ¿no? Y les digo, bueno, esa sensación que sientes es lo mismo que siente tu cabeza cuando yo te digo, mira, tienes que aprender a poner límites. Pero no solo es un aprendizaje como aprenderte las tablas, o sea, tenemos que crear como ese cachito que nos mutilaron, construirlo y armarlo, ensayo y error, aprender que establecer límites amorosos y respetuosos no es igual a conflicto. Y ahí es donde vienen las soluciones de las que hablaba Kitsia del contacto cero. Y a veces esto se logra y a veces esto no se logra. Y entonces hay que pedir mucha paciencia y precisamente por eso se necesita un montón de ayuda. Entonces, pues ese sería como la estructura terapéutica, la línea a seguir, que desde luego no es fácil. No es fácil reconocer que yo viví en un ambiente de abuso desde que nací y tiene que ver con eso, ¿no? Mis niveles de complacencia, mis niveles de autoexigencia y mi incapacidad innata de no saber ni saber qué es eso de los límites. Entonces, la chamba es ardua y larga. Sí, Crucia. Ya nos vamos a comentarios finales para ir como cerrando el programa, ¿no? Yo creo que, a ver, no todo es tan desesperanzador. ¿En qué sentido? Somos seres humanos y todos tenemos esta añoranza de esa figura materna, de esa figura paterna. Creo que cuando logramos separar esa idealización de lo que el arquetipo de maternidad y paternidad representa y logramos verlos con objetividad y reconocemos nuestro propio malestar, podemos dar pasos de bebé e ir avanzando poco a poco con mucha ayuda y con mucha compasión, ¿no? El que fue víctima tiene solución, sí, claro, claro, pero quizá no la solución de el acercamiento a mamá y papá, es la solución es de la reconciliación conmigo, ¿no? Ese acercamiento es una fantasía y es un deseo y es un anhelo y es muy humano, pero más bien es la reconciliación hacia uno mismo. Adelante, Sandra. Sí, el proceso de recuperación o de sanación es largo, sí, puede ser doloroso, sí, pero al final tiene un destino, un camino, ¿no? Muchas veces va a implicar hacer un duelo del anhelo de estos padres amorosos que probablemente no pudieron ser, pero que bueno, al final nos coloca en ese lugar que se vuelve mucho más seguro. Y bueno, insisto en esto, a lo mejor nosotras nos referimos muchísimo a los pacientes que atendemos, pero seguramente hay alguien allá que nos está escuchando y que está entendiendo que algo en su historia o en su vivencia no fue bien, ¿no? Eso que estás sintiendo es importante que lo reconozcas y entonces, bueno, pues esperemos que esto se quede en un lugar seguro para ti. Adelante, Clau. Para terminar, ahorita pensando en esto que platicaba Cori del globo, en prácticas narrativas hay también, vamos a decir, un cuentito que habla de un globo también, se le escapa a un niño, nada más que este globo queda atorado, ¿no? Queda atorado por ahí, no se revienta. Y el papá y la mamá hacen el mejor de los esfuerzos, ¿no? Brincan para tratar de alcanzar el globo y le dicen, es que no lo alcanzamos, ¿no? Ya brincamos lo más alto y el niño les dice, brinca más alto de lo que puedes. Los niños nos pueden pedir muchas cosas, pero no podemos nosotros pedírselos a los niños. A los niños no les podemos pedir que brinquen más alto de lo que pueden. En esa época en que somos un poco las heroínas y los superhéroes de los niños, ellos nos pueden hasta exigir que brinquemos más alto, pero nosotros no se los podemos pedir a ellos. Adelante, Cori. Gracias, Clau, eso pega, pero sí,
Bueno, entonces para irnos, recordar que el narcisismo no siempre es un trastorno de personalidad. Muchos comportamientos pueden ser aprendidos, sostenidos y normalizados, pero también pueden ser desafiados y modificados. Lo que decidas hacer tú con tu historia, pues es tuyo, pero aquí estamos para recordarte que te mereces una vida con vínculos sanos, donde no tengas que pagar con dolor para recibir afecto. Y a ese último pensamiento me gustaría agregar que a veces perdonar es un acto no de amor, sino de liberación. Y perdonar no implica amar. Entonces yo les dejo esto, ¿no? Te perdono, pero no te amo, y eso está bien. Gracias, Kitsia. Nos quedamos con... Pues llegamos al final de esta edición de Coffee Brain. Agradecemos profundamente su presencia, así como el interés y participación activa en este espacio. Gracias a todas las integrantes del equipo de Brain and Mind y el equipo técnico de Amazon Estrategia Digital por su colaboración esencial. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido clara, relevante y de utilidad para su vida personal y profesional. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Brain and Mind MX. Y les recuerdo que estamos estrenando Spotify. Recuerden que el episodio del día de hoy queda disponible en el canal de YouTube. Pueden visitar nuestra página web para conocer más sobre el equipo y los datos de contacto de las especialistas. Y nos encontramos la próxima semana a la misma hora y por los mismos medios con un nuevo tema, pareja narcisista, cuando el amor duele o confunde. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.